Gracias. Estamos conversando con el general Jorge Carrillo Lea, uno de los personajes más conocedores de la entraña de los aparatos de seguridad en México, creador en 1989 del CISEN, la entidad del Estado mexicano para desarrollar investigaciones de todo tipo, para proteger al propio Estado. Pero nos comentaba usted que en 1982, cuando Fernando Gutiérrez Barrios deja la subsecretaría que se encargaba de este tipo de asuntos, usted encontró celdas de tortura, rastros, digamos, de que esa era la tarea del Estado, que el Estado concebía así su propia protección. ¿De qué estamos hablando? Pues precisamente de lo que usted dice, en el edificio que se encuentra en, creo que es Vallarta y la Plaza de la República. Enfrente del Monumento de la Revolución, enfrente del un lugar monumento, muy céntrico de la Ciudad de México. Sí, así es. Ahí estaba la Dirección Federal de Seguridad y bueno, lamentablemente había sí recursos para reprimir gente, pues para aplicar torturas. ¿Para qué le damos la vuelta, no? Para aplicar torturas. Y se encontró los archivos vacíos, me dice. Y encontramos los archivos vacíos y después de algún tiempo platicando yo con algunas gentes que no aprobaban aquello, gentes de la propia exdirección Federal de Seguridad que habían llegado a la fundación de la propia institución y que veían con una gran tristeza, con una profunda tristeza hacia dónde había caminado su funcionamiento. Uno de ellos fue, por ejemplo, que está señalado en el libro también, Pablo González Ruelas, que era el encargado de las intervenciones telefónicas y que fue el último director de la Dirección Federal de Seguridad, el que me ayudó a terminar con ella. Pero a lo que iba yo al archivo, un señor Espejo, Vicente Espejo, algún día buscó hablar conmigo y verdaderamente con una emoción terrible, me contó, pues lamentablemente en las últimas semanas don Fernando saqueó los archivos. Estamos en 1982. Estaba empezando su gobierno el presidente Miguel de la Madrid. ¿Sí? Pero a usted le toca una escena que quisiera que nos narrara, una reunión con Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, usted responsable del CISEN, si no me equivoco, fundando estos organismos ya orientados a temas de drogas, lo que era el NADRO, el CENDRO, que fue evolucionando hasta lo que conocemos ahora. Pero en una conversación donde Manuel Bartlett dice que no es tan relevante el tema del narcotráfico en México, que son invenciones con motivo de grillas internas. ¿Cómo fue eso? Yo creo que habría que precisarlo. Lo que Manuel desestimaba era la implicación de la Dirección Federal de Seguridad en temas de narcotráfico, no la propia existencia del fenómeno, ¿no? Había un comandante Chao, que era un hombre que repartía cientos de dólares cada vez que venía a México y la gente se ponía muy contentos, el que servía el café, el elevadorista, ¿verdad? Viene el comandante Chao a visitar y viene acuerdo con el jefe Zorrilla, ¿verdad? Y su esplendidez. José Zorrilla, director de la Federal de Seguridad. José Antonio Zorrilla, sí, así es. Sí. En esos años, en general, a usted le toca viajar a la frontera de México con Guatemala para detener formalmente a un personaje que actualmente es muy famoso en México, Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cómo se dio esta circunstancia? Pues se dio, yo diría, como una prueba de la eficiencia de las instituciones de inteligencia que habíamos logrado montar para ese tiempo, ¿verdad? Yo quisiera precisar que si todo eso fue posible, fue por el alto grado de funcionalidad de estas instituciones, en este caso Centro, que a este personaje se le venía siguiendo mucho antes del incidente del Cardenal y por lo tanto había ya algunas formas de control de sus movimientos. Después de que se da el incidente, el drama de la muerte del Cardenal. Estamos hablando del mayo 93. Mayo 93, lo ubicamos en Morelia. Él sale del aeropuerto, según supimos, en un auto que nunca definimos de quién era o si estaba esperándolo, un aventón y desapareció. Se le volvió a ubicar en Morelia, se nos perdió
al cruzar la Ciudad de México y lo volvimos a tomar en Tapachula. Quizás la pregunta que haría su auditorio es cómo era aquello, o por qué, o con qué elementos. Pues elementos que después se han desestimado, yo no sé por qué. El manejo de sus cuentas bancarias vía tarjetas de débito y una decena de teléfonos celulares que utilizaba, pero cuyas frecuencias o cuyos números se tenían ya muy controlados. Si hace 20 años era relativamente fácil para el Estado detectar un personaje así. Así fue. Eso y otra cosa que yo agregaría que es poco conocido, el haber logrado montar con el beneplácito y la simpatía y la eficiencia de muchos gobiernos latinoamericanos lo que llamamos un sistema hemisférico de información. Esto nosotros hablábamos sin problemas de ninguna especie con cualquier gobierno para intercambiar información. De esta manera le dijimos, un señor llamado fulano de tal está por cruzar la frontera, Guatemala se alerta, lo ubica y le da seguimiento, pero él sigue viaje hacia El Salvador, alertamos a El Salvador y en Salvador encontramos una respuesta amable pero cautelosa. La impresión era que no querían entrar en terrenos difíciles. Que lo espantaron para acá, pero le hicieron ruido, como rata. le sonaron las maracas, ¿verdad? Y se regresa a Guatemala, donde otra vez notificamos a Guatemala en dónde andaba, por dónde se Guatemala lo detiene, general, ¿no? Guatemala lo detiene. Y lo entrega en términos económicos, digamos, en el sentido por coordinación. No formal, claro, no hubo una deportación, ¿no? Lo detienen y lo retienen, pero también no quieren saber nada y creo que tenían razón, no era su problema, ¿para qué lo querían investigar? No era un delincuente que hubiera delinquido localmente, ¿verdad? Entonces se organiza lo que describe el libro, la entrega de él unos kilómetros hacia adentro de territorio mexicano. Usted lo recibe, reporta su captura, que lo tiene en su poder y lo entrega la autoridad. Lo entregamos al doctor de Tavira, que era en ese entonces director del penal que ha cambiado de nombres tantas veces en Toluca. Pues por la noche, que serían las 6, 7, 8 de la noche, aterrizamos en Toluca y se le entregó. Unos años después, el Chapo Guzmán se escaparía de su prisión hasta la fecha. 7 años después y 11 años ahora de su fuga. Sí. Vamos a regresar a ese tema, si me permite. Estamos en un minuto nuevamente con ustedes.